Conectara. Ah, ya. Sí. Que movimiento. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, espero que se conecten los otros amigos que faltan, que hay varios ahí en lista de espera. Ujú, ujú. Hola, profe. Hola, hola. Creo que más música mientras tanto, profe. No, porque ya estoy grabando y me bajan el video. Ay, no, profe. Eso está ahí. No, pero ya estamos los que somos los que estamos, papu, papu. Por favor. Entonces, yo les estaba diciendo, por ejemplo, si yo les digo en este momento, levántense, ¿cierto? ¿Qué proceso está pasando completamente? ¿Qué está pasando ¿En qué? en el cuerpo? Pues como así que está pasando, pues movimiento, energía A ver, cinética. Casallas que está así todo emocionado. Casallas, eh, vamos a hacer esto. Entonces, Casallas, le voy a decir, encierra en un círculo la neurona motora. Ay, no, Enciérrala. profe. No, profe. No, no nos La vamos a estirar. célula, Le estoy diciendo a Casallas que encierra en un círculo la célula motora. Ahí está, la neurona motora. Ahí está. Solo es encerrarla en un círculo. Sí, vea, todo o un sea, youtuber. Ah, sí, vea, me dice Pastrana, todo un youtuber, el profe. Claro, voy a empezar a hacer mis clases. Hola, hola, amigos, bienvenidos. ¿Se imagina? Y voy a hacer un intro así re épico. Le voy a decir a alguno que me ayude a hacer uno así re épico yo, y lo subo así a, a YouTube. usted debería hablar de anime ahí, ay, dando opiniones impopulares del anime. El anime es lo máximo, ya me empecé a ver Doctor Stone. ¿Oh, en serio? Es Yo buenísimo. estoy terminándome JoJo's. No sé cuál es. ¿Cómo ¿Cómo era, que? cómo era la del orfanato, papu? La Eh, de The Promised Neverland. eso. Esa es la que voy a ver después de Doctor Stone. Fue profe, vea, sé JoJo's. Es muy buena. Bueno, escríbame el nombre en el chat y me la veo. Entonces, vea, ¿qué pasó, Casalla? Y eso va para todos, ¿no? Alguien que me interprete qué fue lo que pasó cuando Casallas hizo ese círculo. ¿Qué proceso se dio? Ah, bueno, Shingeki no Kyojin sí me he visto varios capítulos, Hernán. Em, A Cuando él ver, hizo eso, hizo un movimiento con la mano, ¿y ya? ¿Solo Profe, pasó eso? doctor, pues profe, escribió ahí en el tablero. ¿Y profe. cómo? ¿Por qué? A ver, si alguien por ahí va a decir algo, dime. Porque tú se lo ordenaste. Ah, ok, Porque y recibió entonces, información muy bien, sigue. y sus neuronas motoras hicieron que sus manitos se movieran. Muy bien, excelente. Entonces, miren esto, miren esto. Entonces, lo primero que está pasando es que yo genero una sinapsis. ¿Sí se acuerdan que era una sinapsis? No. Eh, Sinapsis, dos puntos, anótenlo. Comunicación que se da entre las neuronas. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Ajá. Sinapsis, ¿cierto? Así como Profe, suena. pero tú nos habías dicho que eso no habláramos, te decía, el día viernes 30 de abril, el profe Miguel Martínez de Biología a las 8:07 AM nos dijo que la comunicación entre las neuronas se llama sinapsis. Ah, ya lo había dicho. Sí, lo Ah, tengo bien bueno. notado. Listo. Entonces, la comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Entonces, miren, mis neuronas empiezan a hacer sinapsis, chan, 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 y entonces le dan una orden, las neuronas motoras, a a mi complejo del habla, ¿cierto? En el cual eh, mis neuronas sensitivas empiezan a organizar una idea y la expresan con mi voz las neuronas motoras, mueven los músculos que yo tengo para poder hablar y expresar la idea. Cuando yo expreso la idea, se genera información. En este momento, ¿qué información
¿qué fuente de información sale de mí que le llega a Casallas? ¿Cuál es? La fuente de información, papu. ¿Usted cómo supo que tenía que hacer un círculo? Una Porque me fuente lo de dijiste. información Porque tú sí lo dijiste. ¿Cómo? auditiva. Porque Ah, tú sí lo listo. dijiste. El sonido. El sonido es la fuente de información. Un sonido que yo emito desde mi cuerpo, ¿cierto? Desde mi sistema del habla. Entonces, ahí sale, ahí sale la fuente de información. ¿Qué está pasando? Las neuronas sensoriales del amigo Casallas y de todos ustedes en este momento, ¿cierto? Van a interpretar esa información principalmente en el oído. ¿En qué oído? Interno. Externo, No. externo. ¿El interno de qué se encarga? Recibir el sonido. No, no. no, Digo, señores. Del oído. El oído medio. Eso, Papus, ¿de qué se encarga el oído interno? pero interno, es que no me acuerdo. Ay, profe. Eso lo debieron haber anotado. ¿De qué? Del equilibrio. Muy bien. Equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? Muy bien. Ahí Zapato también lo escribe. Del equilibrio. Entonces, el oído interno es el que se encarga de nuestro equilibrio. Ahora sí, ¿en dónde recibió o dónde empezó a recepcionar esa información el amigo Casallas? ¿En qué oído? Externo. Bueno, el oído externo es el primer punto, pero Medio, amigo ¿no? Casallas, pregunto yo, ¿tú tienes audífonos? No. Listo, entonces sale al oído externo, el oído externo va a recibir esa información y la va a captar el oído Externo. medio, papu, medio, es el que nos permitió oír. El oído, a ver, Casallas, escribe ahí grande en su cuaderno. El oído medio es el que nos permite escuchar. ¿Listo? El oído interno nos da equilibrio y el oído externo permite recibir las ondas de sonido. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Otra vez, profe. Sí, sí. Ay, bueno, está bien. Ya. Entonces, ya lo anoté, mira, ya lo anoté. No, pero igual lo voy a repetir porque yo sé que hay gente que está más perdida que la mamá del chavo, ¿listo? Entonces, el oído interno se va a encargar del equilibrio. El oído medio es el que nos va a permitir escuchar como tal, o sea, captar esa información y transportarla al nervio auditivo. ¿Listo? Y el Sí. oído externo, que también entre paréntesis pónganle oreja, el oído externo, llamado también orejita, la orejita nos va a permitir captar las ondas de sonido, o sea, recibirlas mejor, ¿sí? Entonces, oreja nos permite que lleguen muy bien esas ondas de sonido. Oído medio, escuchar como tal. Oído interno, equilibrio, ¿listo? Y por eso es que tenemos tres oídos. O sea, en el lado derecho tenemos los tres oídos, en el lado izquierdo tenemos los tres oídos. No vayan a volver a hacer la que hicieron la vez pasada. ¿Dónde está el otro? O sea, tenemos el derecho, el izquierdo y el otro, ¿dónde está? Y por allá en el ombligo, quién sabe dónde más se imaginaban que estaban esos oídos. Pero no, Profe, dime. ¿puedes volver a repetir lo del externo? No, no puedo. No, mentira, sí. Eh, entonces, el oído externo lo que hace es captar mejor las ondas del sonido. Por eso la oreja tiene esa forma con muchos pliegues, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de los gatitos y de los perritos y todo eso, para que vieran cómo es que ellos hacen para captar mucho mejor esas ondas de sonido, ¿no? Eso es lo que hace el oído externo. Recuerden que el oído externo también se llama ¿cómo? Oreja. Muy bien. Las Oreja, profe. orejas. Las orejas. ¿Listo? Entonces, miren que el proceso que está pasando en este momento, digamos, yo doy le transmito una información
a nuestro amigo Casallitas, ¿sí o no? Y el amigo Casallitas muy obedientemente replica esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo recibe su nervio auditivo a partir del oído medio y de una su cerebro empieza a trabajar eh, y le comunica, porque el cerebro es el órgano que se encarga de los movimientos conscientes. Ya más adelante vamos a ver los principales órganos del sistema nervioso, pero básicamente el cerebro es el que se encarga de los movimientos conscientes. Entonces yo le digo a Casallas, ciérrenme en un círculo la neurona motora. Entonces, sale la información, la interpreta su sistema nervioso central, el nervio, o sea, llega a las neuronas sensoriales. Esas neuronas sensoriales empiezan a interpretar esa información y le dan la orden a las neuronas motoras para que mueva sus manitos, dijo, creo que fue Hernández el que dijo eso, para que mueva sus manitos y complete esa acción como se le ha pedido. Entonces, miren que es una forma muy compleja y rápida, ¿cierto? De generar ese flujo de información, ese transporte de información que se está dando eh, de personas entre personas, ¿no? Miren esta preguntota. Esto es una muy buena pregunta. Profe, sé que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho porque esa pregunta específicamente tiene que ver con las neuronas sensoriales. Miren esta pregunta tan interesante que hace Pastrana. Profe, ¿el gas lacrimógeno en sí qué afecta al ojo? ¿Es dañino? El gas lacrimógeno, no me acuerdo ahorita qué composiciones que tiene, lo que hace es alterar y generar una alergia muy rápida. ¿Ustedes les ha pasado cuando tienen gripa? Hay un tipo de gripa que se llama la gripa llorona, ¿les ha pasado? Depende. No ¿Qué es la gripa sé. llorona? La gripa llorona es un tipo de gripa que uno le da y le da, pero uno lagrimea mucho, uno llora prácticamente. Sí, sí, a mí me ha ¿Sí pasado. les A ha mí pasado? no. ¿Sí? A mí me pasa Eso, cada vez que me despierto, la verdad. Cada vez que me despierto, me empiezan a llorosear los ojos y la nariz. Y me tengo que bañar para que se me quite eso. o sea que cuando A no mí se baña también me llora todo el pasa día. eso, pero ya no. Sí. Ay, qué triste. Profe, pregunta. En Dile. la depre. Eso es la gripe, lo que tú dijiste que tratar, que no escuché bien. No, es una gripe, o sea, hay personas, a veces hay tipos de virus que nos generan una gripe con mucho lagrimeo, lloramos, o sea, nos da muchos mocos, etcétera. A Entonces, mí me pasaba, profe, a mí me pasaba eso, pero, o sea, yo me levantaba y me pasaba lo mismo que Castellas, pero no sé si era por la luz del día o no sé, pero a mí ya no me pasa eso, no sé si sea por la luz o algo así. claro, la luz influye muchísimo. Por ejemplo, digamos, cuando uno se levanta, a veces uno tiene como mucha intensidad de luz, ¿cierto? Y esa intensidad de luz va a afectar directamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, son reacciones de tipo alérgico, ¿cierto? Reacciones de tipo alérgico. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo de las protestas y todo esto, espero que no hayan todavía, están muy chiquitos, para sentir un gas lacrimógeno, ¿cierto? Pero el gas lacrimógeno realmente lo que está haciendo en el sistema nervioso es una reacción alérgica. Nosotros tenemos una sustancia que que produce el cuerpo para defendernos de agentes extraños en alergia, que se llama la histamina. Entonces la histamina lo que hace es generar un lagrimeo, generar mocos, ¿cierto? Una gran mucosidad, eh, para que eso extraño que esté afuera no afecte al cuerpo. Y también estornudar, digamos, por eso en la gripa nos pasa algo similar y es que se van a generar procesos en los cuales el cuerpo rechaza eso, ¿sí? Entonces, digamos que pasa que es un agente tóxico, digamos, el gas lacrimógeno es un agente muy tóxico y
claro, de una las neuronas lo van a interpretar. ¿Cuáles neuronas? Neuronas. Sensoriales. Sensoriales, ¿listo? Las neuronas sensoriales. Y entonces van a percibir eso, pero en este caso, como va a llegar en contacto con uno, al tacto, ¿cierto? Van a ser del tacto, o sea, de una toca la cara y va a generar esa alergia. Entonces las personas se van a ahogar, muchas de ellas se pueden desmayar. ¿Por qué se pueden desmayar las personas? Porque puede pasar que la histamina actúe muy rápido y se produzca mucha y las vías respiratorias se bloqueen. Eso es lo mismo que pasa, digamos, con una persona que sufre de asma. ¿Acá alguien sufre de asma? Hola, profe, yo sufro de asma. Listo, mira. Cuando una persona sufre de asma, en algunos momentos, cuando entra en alguna crisis asmática, produce mucha histamina. Entonces las vías respiratorias se cierran y la persona se puede desmayar porque no le entra una buena cantidad de oxígeno. Creo que a ti te pasó una vez, ¿no? Me ha pasado 2 veces, profe, por eso no fui al colegio. Obviamente debes tener muchísimo cuidado. Entonces, vean, eh, cuando se lanza un gas lacrimógeno, se suman muchos factores. El primero es que las personas entran en crisis y salen a correr. O sea, se asustan y salen a correr. eh, y cuando pasa eso, pues de una el sistema nervioso empieza a producir un montón de hormonas que estas ya no las vamos a llamar glándulas exocrinas, no, sino las hormonas se producen en unas glándulas que se van a llamar endocrinas. Y las glándulas endocrinas producen hormonas y las hormonas se secretan no en una cavidad, sino en dónde creen ustedes que se secretan. Dentro del cuerpo. Ay. Dentro de, no del cuerpo, sí del cuerpo, pero ¿de qué? Porque digamos, las del estómago eran exocrinas, pero se dan en una cavidad, o sea, en un hueco, por así decirlo, donde todavía hay aire. Profe, tengo 2 preguntas. Pero espera. Bueno, Respondamos primero esto para que lo anoten. Las glándulas endocrinas son glándulas que secretan hormonas. Las hormonas solo se secretan en la sangre. ¿Listo? Las hormonas se secretan en la sangre. O sea, las glándulas endocrinas, cuando hablamos de glándulas endocrinas, son hormonas que se están secretando en la sangre. ¿Estamos? Ahora sí, Hernandito, pues la pregunta. em, tenía dos. Uno, ahorita estaba viendo qué era la histamina Ujú, y hay una palabra rara ujú. que dice que la histamina es una amina imidazólica. ¿Es eso? Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes vayan a ver con la profe Jennifer química orgánica, ¿cierto? Van a ver que hay muchos grupos, sobre todo con aminoácidos, que se van a ir formando. O sea, la histamina se produce a partir de aminoácidos, o sea, a partir del ADN, y hay varios grupos funcionales. Entonces, cuando tú hablas de aminas y hablas de esto, son los grupos funcionales de lo que están hechos. O sea, es el nombre del compuesto químico, ¿listo? De esa, de ese, de esa sustancia que estamos hablando, ¿listo? Vale. Y la otra era, en los casos cuando uno bosteza y llora, ¿qué pasa por dentro? Bueno, digamos que puede ser que el movimiento muscular hace que se estimulen las glándulas lacrimales y por eso salen. Porque tú abres la boca, entonces en el momento que tú abres la boca puedes presionar las glándulas lacrimales y si están cargaditas, si están llenitas de lágrimas, te vas a llorosear los ojos. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, yo sufro de asma y cuando me da un ataque me empieza a rascar el mentón. ¿Por qué? Claro, por lo mismo. La histamina genera reacciones de lo que llamamos alergia, medio alergia. ¿Qué quiere decir medio alergia? La alergia es un sistema de defensa que tiene el cuerpo ante algo extraño, ¿cierto? Y dependiendo la alergia que tú tengas, pues vas a tener un tratamiento. Digamos, las personas que sufren de asma van a tener un inhalador que es un antihistamínico, o sea, baja el nivel de histamina en el cuerpo. ¿Listo? Y va a generar cosas como la rasquiña, puede enrojecerse la piel, eh,
puedes dejar de respirar, se te puede inflamar alguna parte. Bueno, son múltiples eh, reacciones que se pueden tener. En el caso específico de la pregunta de Pastrana, por ejemplo, que ahorita estamos viendo procesos de manifestación popular, de violencia a partir de la policía y se usan mucho estos tipos de gases. Hay formas de contrarrestarlo, por ejemplo, la acidez o la alergia que genera el gas lacrimógeno va a atacar directamente incluso las células o las neuronas sensitivas que nosotros tenemos incluso internas en el cuerpo, por ejemplo en los pulmones, generando así una gran producción de histamina, pero digamos el vinagre o la leche de magnesia en agua, que son bases, bueno, el vinagre y la leche de magnesia van a ser bases, entonces van a contrarrestar el efecto que puede hacer daño en el cuerpo. ¿Puede llegar a dañarlas? Claro que sí. Se supone que los gases lacrimógenos no se pueden tirar directamente, sino tiene que ser un movimiento parabólico, o sea, una onda en el aire, pero muchas personas resultan quemadas porque el gas les está ya muy cerca, ¿sí? Entonces, eso resulta realmente muy nocivo, es un elemento tóxico para el cuerpo, por eso el cuerpo reacciona así. Y hay otros tipos de gases también que se utilizan en este tipo de casos que terminan siendo muy dañinos para las personas. Muy dañinos para las personas. ¿Listo? Entonces son tóxicos y las neuronas van a interpretar eso también como dolor, como una reacción de alergia con la histamina. ¿Listo? ¿Quedó claro? Mm. Mira lo que dice Valerie. Profe, y si estas gases lacrimógenos están vencidos, ¿qué pasa? Digamos, eso puede aumentar el nivel de daño en las personas. Están en algunas protestas ahorita en este marco del paro nacional, han usado gases lacrimógenos con 4 años de vencimiento. Eso puede ser mucho más tóxico para las personas que pueden estar en contacto con ese gas lacrimógeno. Entonces imagínense ustedes qué es lo que está pasando en el cuerpo con un gas, digamos, que tiene su fecha de vencimiento todavía vigente, eh, respecto a alguien que toque un gas que lleva 4 años después de su fecha de vencimiento. O sea, va a aumentar la acidez que puede generar en el cuerpo y puede generar daños mucho más graves. Eso es ilegal, ¿no? Usar gases ya vencidos, que está pasando, hay varias imágenes por ahí circulando, eso es ilegal. ¿Listo? Bien, Pastranita, ¿quedó ahí claro? ¿Qué es lo que puede pasar Sí, profe. con nuestro sistema nervioso? Bien, entonces, bueno, eso va a ser una cosa y es que nuestros sistemas, por ejemplo, están pues conectados todos. Entonces ahí vimos el sistema epitelial con las glándulas lacrimales, en nuestras neuronas sensoriales, pero también las neuronas motoras, porque son las que hacen que salgan las lágrimas ya después de recibir esa respuesta. Y no, el gas lacrimógeno no es solo eso. Digamos, hay unos gases peores, hay otros que se llaman vomitivos y le generan vómito y diarrea a las personas. Imagínense lo tóxico que puede llegar a ser, que solo un gas puede generar ese efecto. Imagínense. ¿Listo? Entonces, eso va a ser muy importante para que lo tengan en cuenta, para comprender cómo es que las personas que ahorita están en manifestaciones, etcétera, y llegan a una confrontación con la policía, pueden estar sufriendo daños también dentro de sus sistemas a partir de, pues digamos, de agentes químicos, de elementos químicos que están usando. ¿Listo? Muy bien, muchachos, excelente. Bien por esa, bien por esa. Bueno, vamos a seguir viendo. Ah, bueno, miren esta pregunta tan interesante. Profe, yo siempre me he preguntado cómo saben cuándo vencen las cosas, o sea, una fecha específica, si digamos tienen muchas cosas mezcladas, ¿cómo determinan cuándo vencen los productos en esas fechas que ponen? Claro, lo que pasa es que eso tiene una vigencia biológica. Es decir, cuando estamos hablando de ciertos compuestos, a lo largo del tiempo, los compuestos van a tener tanto alimentos como elementos químicos en general, van a tener un tiempo de descomposición.
donde ya se van a empezar a dañar. Entonces, dependiendo la temperatura a la cual se conserven, los objetos pueden durar más o menos. Pero en el caso de ciertos elementos, usan otros agentes químicos, ¿cierto? Como los preservantes, en la comida específicamente. Entonces usan estos preservantes, lo que hacen es que hacen que la actividad de pronto de bacterias, etcétera, no llegue y disminuya mucho. Así como hay, llaman alimentos no perecederos, también digamos que pueden resistir mucho más, como los granos, etcétera, ¿cierto? Los alimentos en latas tienen fechas de vencimiento mucho más largas, pero es porque impiden que lleguen microorganismos descomponedores a degradar ese alimento. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, digamos que cuando determinan una fecha, es una fecha aproximada. Consúmase antes de tal fecha. Eso no quiere decir que el día siguiente ya está dañado. Lo ponen varios días antes, porque la gente no hace caso, obviamente. Entonces lo ponen varios días antes, pero no es que haya una fecha exacta, sino que a partir de esa fecha ya hay un riesgo. O sea, desde el momento que tú lo compras, lo sacas de la nevera y sale de producción, ya empieza un proceso de descomposición, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que ese proceso eh, se va a dar a partir de cómo el alimento puede tener cierta vigencia. Para eso le echan preservantes. Ahora, los preservantes tienen un gran problema y es que muchos de ellos pueden llegar a ser cancerígenos o adictivos. Sin embargo, cuando uno compra comida netamente orgánica, sin ningún preservante, se descompone muy rápido. O sea, ya eso es prácticamente una comida que se tiene que consumir en el mismo día. Y para eso se hace el proceso de pasteurización también, para matar bacterias y hongos que estén en exceso, bueno, incluso virus, y así evitar que se descomponga tan rápido. Se eliminan los descomponedores. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Profe, no pregunta. Era para decirte que, aunque la gente dice que si no se abre, como que puede durar mucho, mucho más tiempo de lo que dice la fecha de vencimiento. No sé si es verdad esto. Claro, puede pasar. Si se preserva en buenas condiciones, sí. En buenas condiciones casi siempre es en una nevera con una muy baja temperatura. Puede pasar, sí. Pero lo recomendable es no hacerlo. Yo sé que, no sé, yo me imagino que ustedes han comido cosas 1 o 2 días después de la fecha de vencimiento y no les ha pasado nada, ¿no? Sí. Obvio, Claro. una vez un amigo llevó una cosa que había vencido en 2012. ¿Y se la comió? Sí. ¿Y quedó en coma? No, lo peor es que no, se la comió normal y no le pasó nada a ese tonto. Bueno, ¿en qué año fue? ¿En el 2012? Ah, No, fue en 2015. bueno, ¿qué producto era? Un alpinito. Ah, pues estaba metido en la Y, nevera, pues hasta de pronto si durara, ¿no? y estaba muy congelado, sí, pero no sé, me ponía a dudar, me ponía a dudar. Es mucho tiempo para un lácteo, es muchísimo tiempo para un lácteo. Los lácteos se descomponen muy rápido porque tienen lactosa y eso se descompone en glucosa, entonces las bacterias lo aprovechan muy rápido. ¿Listo? Bueno, acá Sofía me escribe, profe, cuando salió con la mamá a marchar, lanzaron gas y a la mamá le afectó, pero a ella no tanto. ¿Ustedes se acuerdan la enfermedad que me dijeron, que yo no conocía, la del dolor? Que hay Ah, sí, personas, que no hace sentir dolor. exacto. Más o menos pasa eso, mi amor. O sea, hay personas que tienen una resistencia, es decir, sus células sensoriales no actúan, o sea, no envían y no procesan la información de la misma manera como en otras personas. Y eso puede ser una ventaja claramente, digamos, pues tú puede que no te haya caído una buena cantidad de gas, afortunadamente, pero hay personas que también tienen una mayor resistencia, es decir, sus neuronas sensoriales, digamos que van a interpretar de una manera mucho más, eh, bueno, más diferente, no iba a decir efectiva, pero depende de cómo lo miremos. Entonces, esas neuronas que tú tienes sensoriales están interpretando esa información. Ahora, eso influye en muchas cosas.
Por ejemplo, no es lo mismo una persona que le cae el gas al lado y sale a correr y se va a ahogar. Entonces se ponen muy alerta las terminaciones nerviosas. La persona va a tener esa reacción y va a ser catastrófico, le va a afectar mucho el gas. A una persona que esté en calma. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en calma, está manteniendo la interpretación de la información a su alrededor y va a poder interpretar mucho mejor, entonces no le va a afectar tanto, ¿sí? No se van a poner tan sensibles esas neuronas, entonces lo va a interpretar mucho mejor. Eso no solo pasa, digamos, cuando lanzan gases y todo eso, sino, por ejemplo, en momentos de emergencia. Por ejemplo, cuando hay un terremoto o cuando hay un incendio o una situación de emergencia, hay personas que entran en crisis porque su sistema nervioso empieza a procesar mucha información y no sabe cómo resolver esa información, no sabe cómo interpretarla. Entonces hay personas que se quedan en shock, pero hay otras personas que saben cómo reaccionar porque sus neuronas están interpretando la información de una manera mucho más óptima. Transporta eso. En cambio, las personas que entran en crisis le mandan mucha información al sistema nervioso y entran en shock. No pueden hacer nada. Y eso también no es solo quedarse quieto, sino también el tipo de alergia que le puede generar el gas. Por eso cuando pasen cosas así, es difícil, lo sé, pero se intenta que la gente mantenga la calma. ¿Listo? Tanto como en el tropel, como mejor dicho, lo que active la emergencia en el cuerpo. Algo que lo ponga en crisis. Mantener la calma. Es difícil, porque no todas las personas pueden hacerlo. ¿Listo? Valerie dice, como el aguacate que hay que consumirlo el mismo día, ¿no? Depende, si tú compras un aguacate verde, lo puedes tener ahí varios días hasta que se empiece a descomponer y ya se empiece a madurar. Si tú compras un aguacate del carrito de la esquina para el consumo del mismo día, sí, tiene que ser así. Te lo tienes que consumir el mismísimo día. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Bien? ¿Qué tal la clase? ¿Todo bello, todo bonito? Estupenda. Fabulantástica, querido Sí. maestro. Bueno, ahora, miren esto. Nosotros bueno, ya vimos dos neuronas muy importantes, ¿cierto? Que eran las sensitivas, o sea, las que reciben esa señal del medio externo, y las motoras, las que efectúan ese movimiento. Pues resulta que esas neuronas, muchas de ellas no se conectan directamente, sino que, pues como quedan tan lejos, digamos, por ejemplo, ustedes pueden tener, digamos, unas terminaciones nerviosas sensoriales en la punta del dedo del pie gordito, ¿cierto? Del dedo gordito del pie, ¿cierto? Ahí tienen terminaciones nerviosas. Cuando ustedes las tocan, no es que eso llegue de una de las neuronas motoras, sino que va a haber algunas neuronas que van a permitir esas conexiones entre las neuronas sensitivas o sensoriales y las motoras. Ahí está el nombre. ¿Cómo se llaman? Dale, profe. Yo soy Miguel el Explorador, así me siento, como cuando uno ve Dora la Exploradora, ¿se han visto? Hola muchachos, ¿cómo se llaman esas conexiones? Esas neuronas. Ahí están en la Ya sé pantalla. cómo. Y acá sale el mouse. ¿Sí ven el mouse? Ahí. Sí, sí. Después de 2 horas. Muy bien, interneuronas. Miguel el Explorador, o sea, el programa más pausado de la televisión colombiana. Entonces, miren, estas interneuronas, ¿cierto? Van a permitir que haya una comunicación, o sea, ¿una qué? Hipnosis. Sinap, Sinapsis. sinapsis, ¿listo? Es decir, que haya una sinapsis entre las neuronas sensoriales y entre las neuronas motoras. O sea, son las que están mediando todo eso. Volviendo al ejemplo ahorita de Casallas, donde yo le pedía que encerrara eso en un círculo, ¿quiénes fueron las que permitieron que se mediara esa comunicación? Las interneuronas. Muy bien, excelente. O sea, son las mediadoras, son las que permiten que éstas se comuniquen con las otras. O sea, las sensoriales Profe, con las motoras. Dime.
Es que yo no me acuerdo, pero yo había visto un video que decían que también, no sé, que de pronto en un futuro se Ujú. podía transmitir los olores. No sé si sea posible. Bueno, digamos que eso es información, ¿no? Eso es información. Sí. Entonces la información puede codificarse de muchas maneras y decodificarse. En teoría es posible, en teoría. O sea, ya se pudo hacer con el sonido, ya se pudo hacer con los sabores. Sí sabía que existía, por ejemplo, una impresora de sabores. No, profe. Suena re ¿What? loco, ¿no? ¿Una Entonces, qué? suena muy loco. Impresionante. Una impresora de sabores. Por ejemplo, usted, Las que imprimían el papel de arroz. sí, se imprimen en papel de arroz, que es uno que puede consumir. Y entonces, por ejemplo, obviamente eso tiene unas tintas específicas, comestibles, obviamente, ta, ta, ta. Y entonces usted se busca una imagen específica, quiero un perro caliente. Y entonces usted le manda a la impresora esa imagen, ¿cierto? Y le traduce eso en sabores. O sea, le imprime, usted ve la forma de la hamburguesa en un papel impresa, como cuando usted imprime cualquier cosa. Y usted se come ese papel y usted va a saber, va a tener ¿qué? Espéreme, estaba leyendo lo que escribió Valeria. Ya. Entonces ustedes van a tener la sensación de que están comiendo una hamburguesa, pero lo único que está haciendo su sistema nervioso es interpretar las tintas con los sabores que usted ya conoce de la hamburguesa. No es que usted esté comiéndose la hamburguesa, sino que las tintas tienen sabores parecidos a los ingredientes que tiene una hamburguesa y sus neuronas sensitivas las van a interpretar así, ¿no? Mm, llegué y me dice, vale, sí, las usan en los pasteles. Bueno, en los pasteles no sé si simulen los sabores, pero sí usan papel comestible, ¿no? Cuando pues imprimen ciertos dibujitos y cositas en los pasteles, sí pasa. En eso sí se ve. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis pequeñinis? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo. sí, sí. Sí. Entonces, ahora, miren estas de acá, importantes, muchachos. Las unipolares son las que van a permitir que las glándulas exocrinas funcionen, ¿cierto? Que se contraiga el músculo de las glándulas exocrinas eh, y estas puedan sacar su contenido. Entonces, ¿en dónde están estas neuronas? Estas unipolares. Ahí está entre paréntesis. Las glándulas sudoríparas. Listo, sudoríparas, ¿en cuál más? Hola. No sé. ¿Cuáles son las glándulas exocrinas? Ya los habíamos dicho ahorita. Las sudoríparas, las lacrimales, ¿listo? Zapata dice las lacrimales, las salivales, muy bien. Listo, las sudoríparas, las del estómago también, que producen ácido cítrico para hacer digestión. Entonces, las neuronas unipolares, ¿cierto? Son las que van a generar que estas glándulas exocrinas puedan liberar. Entonces, cuando usted está corriendo, y entonces estas perciben las altas temperaturas, lo que hacen es que se abra y salga el sudor. Lo mismo con las lágrimas, lo mismo con la saliva y con el resto de glándulas que tenemos en el cuerpo. ¿Listo? Bueno, muchachos, queda menos de un minuto. La próxima clase les explico la última, las bipolares, y vamos con órganos del sistema nervioso. ¿Estamos? Bueno, profe. Los Bueno, Chao. amo. profe. Gracias. Chao, Chao, profe. muchachos. Chao, Son los profe. mejores. Chao, papu. Lo mismo, Chao, profe. papus. Chao. Lo mismo, profe, chao. Gracias. Chao, mis amores. Son los mejores, lo máximo. Son los máximos, chapulines. Tú también, profe. Chao. Los papus de papu. Chao, profe.